Desde China, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el metro de Bogotá y también hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a respetar los derechos de los candidatos. David Parra con todos los detalles de la noticia. Los saludo nuevamente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Ana María? Buenas noches. Pues le cuento que el presidente Gustavo Petro ya puso sobre la mesa desde Pekín la situación del metro de Bogotá. Esto horas antes de su encuentro con el presidente chino Xi Jinping. Aseguró que hay intereses para que no se construya el metro y que ya todo estaba listo para el metro subterráneo e igualmente le envió un mensaje al Consejo Nacional Electoral. En el siguiente informe, los detalles. En el marco de su viaje a China y previo a su encuentro con el presidente Xi Jinping, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al metro de Bogotá. Aseguró que el gobierno Duque frenó el proyecto subterráneo y aseguró que pasan los años y esta megaobra continúa sin avance. Cuando llegué a la presidencia no encontré ningún estudio del metro elevado en ingeniería avanzada y no lo he recibido durante este periodo. Han pasado 9 años después que yo mismo le entregué al gobierno nacional los estudios del metro subterráneo. El presidente recalcó que los mayores beneficiados por la falta del metro en Bogotá son las empresas de buses que tienen negocio con el saboteo al proyecto. Asimismo, desde Pekín, el presidente hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que respete las decisiones de los jueces en torno al derecho político de los candidatos. Le solicito al Consejo Nacional Electoral cumplir los fallos de los jueces y contar los votos de los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos por ellos. No es el desacato a la justicia el camino a la democracia. Este mensaje del presidente se da después de que algunos candidatos buscaran protección constitucional tras haber sido inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pues la agenda del presidente Gustavo Petro en China se desarrollará a lo largo de esta noche de martes y madrugada de miércoles y también este gran encuentro con el presidente chino Xi Jinping, donde uno de los temas será el metro de Bogotá. Estaremos muy atentos para llevarles todos los detalles e información a esta hora en Bogotá. David Parra, Cable Noticias.